Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir cómo nos afecta lo que ocurrió en Ecuador. Primero que todo, felicitaciones a los compañeros ecuatorianos porque lograron que les quitaran esa política de que les iban a incrementar el precio del combustible hasta en un 123%. Y no les dio miedo de que el presidente les tirara tanques de guerra a la calle, que hicieran toque de queda, que francotiradores, porque eso se vio en las redes sociales, mataban a los manifestantes. Ellos no les dio miedo y lograron que quitaran esa política allá. Y no fue mucho tiempo, no fueron años en las calles, fue unas cuantas semanas y lo hicieron. Mis más sinceras felicitaciones a los ecuatorianos, pero hay que mirar el contexto de lo que ha pasado en Ecuador y en general en la América Latina, pues desde siempre realmente, porque nunca hemos sido realmente independientes, pero más o menos miremos por ejemplo entre los años, desde los años 60 hasta los años 90, todas las corporaciones multilaterales, lo que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empezaron a intervenir en Ecuador y los resultados fueron los siguientes. Pasaron de un desempleo de más o menos el 17% a un desempleo del 70% en 30 años. La pobreza aumentó del 50% al 70% en esas 3 décadas. Y llegaron a hacer que el presupuesto del país, la mitad de los ingresos del país, se fueran para pagar las deudas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces el pueblo ecuatoriano sí tiene memoria, no como acá en Colombia, que acá sufrimos de amnesia colectiva cada 4 años, no, allá sí tiene memoria. Y entonces ellos bien recuerdan todos esos desastres que hicieron estos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y lo que hizo este Lenin Moreno, que increíblemente fue vicepresidente de Ecuador cuando Rafael Correa fue presidente, fue que accedió a un paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares, de los cuales ya habían empezado a soltar 2.000, luego ya habían soltado como 4.000 millones de dólares. Pero el Fondo Monetario Internacional pues obviamente es un banco y pues ellos lo que les interesa es las ganancias, pues a ellos no les interesa el bienestar pues de la gente como tal. Entonces le exigieron al presidente Lenín Moreno que, primero que todo, los servicios públicos y lo que es la gasolina les quitaran subsidios, o lo que haría que el incremento de la cuenta de servicios públicos y en los combustibles aumentara bastante. También una reestructuración de la, digamos, del Estado. Entonces todos los empleados públicos había que reducir la planta de personal y entonces eso se traduce en despidos masivos y mucha gente iba a quedar sin trabajo. Y bueno, en otra serie de recortes sociales. La idea del Fondo Monetario Internacional es coger toda la plata del país, todo el dinero de todo el mundo y reunírselo para entregárselo a ellos. Y lo que hacen es ofrecer unos sobornos. Eso de tema de Odebrecht realmente es solamente la punta del iceberg. Esa es la política normalmente de todas esas instituciones financieras y de todas estas empresas que hacen, digamos, obras en los países. De que Odebrecht está dando sobornos a los presidentes para que les dieran contratos. Oh, hombre, eso lo hacen todas las empresas, las hacen absolutamente todas, todos los bancos hacen exactamente lo mismo. Odebrecht estuvieron de mala y los pillaron, mejor dicho. Pero eso lo hacen todos. Entonces lo que hace también este Fondo Monetario Internacional es que corrompen a los presidentes, les ofrecen dinero y les dicen, va, nosotros les damos plata a usted y a su familia, los dejamos ricos, pero eso sí, entréguenos todo lo que es la educación, la salud y todo el estado, las minas de su país, los recursos naturales, entréguenoslo a nosotros y nosotros partimos con usted. Entonces los presidentes salen con el cuentico de que es que estamos muy mal, necesitamos un préstamo, necesitamos reducir los gastos, etcétera. Pero eso es plata simplemente para estas agencias o estos organismos multilaterales. Una prueba de ello es, por ejemplo, Jaime Roldós. Él fue un presidente ecuatoriano por en los años 80 que el Fondo Monetario Internacional pues se le quería meter allá y le dijo a nosotros le vamos a dar una plata a usted, por eso sí, entréguenos todos los recursos naturales de su país. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Busquen John Perkins o busquen sicarios económicos. Uno de los que hizo eso realmente confesó, a lo último la conciencia le pesó tanto que confesó lo que hicieron en Ecuador y dijeron, no, a lo último hicimos que eso pareciera un accidente aéreo. Y el presidente de ese entonces, en los años 80,
misteriosamente apareció muerto y en un accidente aéreo, pero era porque querían quitarlo y poner a un presidente que sí les entregara los recursos naturales de su país y que le entregara todo el sector de educación, salud, etcétera. Entonces los ecuatorianos, sabiendo eso, se manifestaron en las calles y dijeron no más con el Fondo Monetario Internacional, no le vamos a entregar todos nuestros recursos naturales y todo lo que nosotros producimos para que ellos se enriquezcan. Entonces eso es lo que ocurrió en Ecuador y cómo nos afecta a nosotros. Realmente nosotros estamos en una situación peor que la de Ecuador, sino que acá todo el mundo está callado. Yo digo que uno de los problemas más grandes de Colombia es la falta de conocimiento, porque las personas primero que todo no saben de estas cosas o no las creen. O segundo, sabiéndolo, realmente son, ¿cómo decirlo de una forma que no suene muy brusca? Hay mucho lambón, hay mucho lamezuela con el gobierno. Aquí todo el mundo le rinde pleitesía al gobierno, aquí todo el mundo se le arrodilla al gobierno. El problema de Colombia son los lambones y los lamezuelas. La verdad no quería decir esto en cámara, pero es que no encuentro otra forma de decirlo. O sea, vea, aquí en Colombia ya privatizaron las pensiones hace rato, aquí ya privatizaron la salud hace rato, aquí ya privatizaron la educación hace rato, entonces aquí ya todo está completamente privatizado. Aquí las carreteras, vos podés, para poder andar, vos tenés que pagar un montón de peajes. Yo no digo que no sean necesarios en algunas ocasiones, pero es que ya pasar de pagar peajes para el sostenimiento de las carreteras a pagar unos peajes para enriquecer a unos cuantos privados, eso ya es el colmo, eso es absurdo, ¿cierto? Entonces, porque esos 141 peajes, el 80% están en manos de privados. O sea, acá que pagamos un peaje no es para el mantenimiento de la carretera, sino para que unos sinvergüenzas se llenen los bolsillos. Entonces acá en Colombia ya hicieron lo que no quisieron que hicieran en Ecuador, y por lo que los ecuatorianos se pararon en la raya y dijeron aquí no vamos a permitir eso. Pero aquí en Colombia ya lo hicieron hace rato y empezaron con la apertura económica de 1991. Y ténganlo en cuenta, siempre que hay una privatización es porque están sobornando a un alcalde, están sobornando a un presidente, etcétera. Ese tema de Odebrecht, vuelvo y les digo, es la punta del iceberg. Acá, por ejemplo, más local, en Medellín, cogen EPM y lo parten en dos. Entonces ya es la parte de lo que es agua y energía y la parte de telecomunicaciones. Entonces, ya la parte de telecomunicaciones la privatizan, se la entregan regalada a un emílico, ¿sí? Y entonces ya ahora es Tigo. ¿Y qué es lo que pasa? Primero que todo, los concejales fueron los culpables, los concejales de Medellín culpables de que se privatizara UNE. Entonces empiecen a investigar quiénes fueron los concejales que permitieron la privatización de UNE. Porque muy misteriosamente a última hora, uno de los concejales que había dicho que no apoyaba la privatización de UNE, como que le llegaron con un maletín lleno de plata a la oficina, y yo creo que no fue poquita plata. Y a lo último, oh sorpresa, ese concejal lo voltearon y con el voto que faltaba lograron que vendieran UNE. Pero no fue ni siquiera que la vendieron. Resulta que UNE la fusionaron con Mílico, porque un concejal en un debate de control político preguntó, venga, usted, ¿cuánto recibió el municipio de Medellín en efectivo? ¿Cuántos dólares nos entraron pues para ver si por lo menos nos beneficiamos en algo por la venta de UNE? Y le respondieron, no, es que como fue una fusión, se hizo una correlación de activos, se hicieron unas palabras todas extrañas para decir que, mejor dicho, entregaron entregadita a UNE. O sea, el municipio de Medellín no recibió un solo dólar por UNE, no recibió absolutamente nada, es que porque eso era una fusión y entonces que eso era una fusión de activos y unas cosas todas raras. Sobornaron a los concejales para que regalaran UNE, ni siquiera para que la vendieran, sino para que la regalaran. Y lo más horrible es, en este momento hay un candidato a la gobernación. ¿Quién fue el que vendió UNE? ¿Quién fue quien regaló UNE? Que es el único candidato a la gobernación que no quiere demostrar su declaración de renta. ¿Por qué? Porque ese único candidato a la gobernación no quiere mostrar su declaración de renta. ¿Será que le dieron mucha plata cuando vendió UNE? Eso lo extraña. Claro, él no tiene cómo justificar la cantidad de plata que recibió cuando vendió UNE. Entonces, yo dije eso, yo me metí contigo, yo dije con nombre propio, esa persona quién es, se me vino el mundo encima, la verdad. Resulta que el tipo tiene todo el mundo comprado en Medellín y tiene amigos muy poderosos en todas partes, amigos que trabajan en medios de comunicación. Me llamaron, no hables así de tal persona, esa es una buena persona. Y yo sí, tan buena persona que vendió UNE. Entonces, ese es el problema, acá hay mucho lambón, acá hay mucho arrodillado que
que a los corruptos, ay sí, síganos robando, hágale que nosotros no decimos nada, somos un pueblo estúpido, idiota, que pueden haber con nosotros los que nos da la gana. Resulta que no todos somos tan idiotas y tan lambones. Hay unos, y también hay unos que, no, que somos incorruptibles, que no nos compran con una migaja de pan. Recuerdo, por ejemplo, a Santiago Jaramillo, ustedes lo han oído comentar, un concejal de Medellín que lo sacaron del Centro Democrático, que dicen que se le corrió la queja y no sé qué, como dicen vulgarmente, realmente no sé, pero en todo caso yo a Santiago Jaramillo, entre otras cosas, lo conozco hace años, lo conozco hace mucho más tiempo antes de que fuera concejal, realmente, no les digo en qué circunstancias, pues yo lo conozco, inclusive él me dijo, apóyame al Consejo de Medellín, y yo, no, compañero, usted primero que todo está con un tipo que yo no me le arrimo, pues, entonces no voy a traicionar mi conciencia, y segundo, yo voy a ser candidato, entonces yo no me puedo trabajar con vos, Santiago. Y resulta que Santiago, pues ya después de que salió del Centro Democrático y todo eso, él cuenta en una entrevista en la FM cómo uno de los dueños de las cámaras de fotodetección se reúne, le invitan a almorzar, y él lo cuenta, ustedes pueden buscar esa entrevista por ahí, está publicada. Él cuenta cómo uno de esos tipos le dice, no, venga Santiago, hermano, deje de tirarnos tan duro en el consejo con esos temas de fotomultas, nosotros le financiamos su campaña, y mejor dicho, le querían decir que le daban billetico, le daban mermeladita bien sabrosita, bien rica, para que no dijera nada con el tema de las cámaras de fotomulta. Entonces, eso que está pasando en Ecuador, donde hay unos miserables ladrones de cuello blanco, unos sicarios económicos, como se autodenominan, como dice John Perkins en su libro, ojalá algún día, o al menos busquen en Google sicarios económicos, algo así, sabrán de qué estoy hablando, donde llegan a sobornar alcaldes y llegan a sobornar presidentes para que hacen con los recursos y las empresas públicas de una nación. Eso es lo mismo que está ocurriendo en Medellín, lo mismo que ya ocurrió en Colombia hace mucho rato, y por eso es indispensable que aprendamos a votar este 27 de octubre, porque usted no se imagina la cantidad de ladrones que en este momento quieren llegar allá a robar, y son personas que supuestamente es que son muy honestas o no sé qué, o que tienen un poco de ideales en favor de las personas, pero yo que los conozco realmente, uno que está metido en político no sabe quién es quién. Yo realmente por eso no, es muy delicado uno recomendar a alguien en política, porque uno no sabe quién realmente está eligiendo. Entonces, yo lo único que estoy medio bregando a hacer, a ver si estas cuestiones cambian, es yo metiéndome, porque dice, usted que critica tanto, haga algo. Pues eso estoy haciendo. Estoy bregando a lanzarme al Consejo de Medellín y todos los días me tiran palo por eso. Pero la verdad es que yo no quiero llegar allá a robar. Yo la verdad tengo la vida mía muy... Yo vivo muy bien, la verdad, no tengo necesidad de irme a robar allá después a huir de la justicia ni nada de esas cosas. Yo por eso me lancé al Consejo de Medellín. No es por más, porque cuando uno se da cuenta de tantas cosas, uno dice, ay Dios mío, ojalá la gente despertara, por Dios. La gente no hace sino ver yo me llamo, fútbol y pendejadas ahí, pero que despertaran y se dieran cuenta que es que el tema del desempleo no es porque, ay no, es que me falta estudiar más y yo ya hice una carrera y no me sirvió, te voy a hacer una especialización a ver si de pronto por ese lado logro colocarme. No, es que ese no es el problema ya. El problema es que aquí acabaron con la industria nacional porque la entregaron a multinacionales extranjeras, y a esas multinacionales no les interesa sino sacar nuestros recursos naturales y llevárselos para otros países, para que allá sí los disfruten. Sí, porque es inexplicable como en países que no tienen ni siquiera salida al mar, en Europa por ejemplo hay países que no tienen salida al mar y viven mucho mejor que nosotros. Es porque ellos tienen esas empresas multinacionales que ponen en nuestro país y sacan todos esos recursos de acá. Entonces, por favor despertemos, ojalá hiciéramos como en Ecuador, que en vez de estarle lambiendo las suelas al gobierno, salgamos a protestar y a hacer valer nuestros derechos y sin miedo. Ay, es que ya va a salir una ley, que es que nos van a encarcelar si salimos a protestar. Y me aparto de los violentos, realmente no me parece ridículo uno ir a hacer grafitis y quebrar vidrios y quemar edificios. Yo me aparto de los violentos y sin mencionar que también hay policías infiltrados en las marchas, que son los que hacen los desmanes. ¿Sí? Yo creo que uno no tiene necesidad de eso. No, tenemos que tomarnos el poder nosotros mismos y despertar para ver si algún día no solamente nosotros nos unimos, las personas decentes, las personas trabajadoras, las personas que sabemos que es lo que está pasando, nos unimos y cambiamos esto, sino también todo Colombia nos unimos y cambiamos, o sea, porque es que
si cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestros gobernantes y las situaciones cambian. Y ya no ya no tenemos que acostumbrarnos al desempleo. Y ya no tenemos que acostumbrarnos a la violencia. Y ya no tenemos que acostumbrarnos a que los niños estén comiendo basura en La Guajira, por Dios. Mientras que Duque está por ahí pendiente de Venezuela, acá los niños muriéndose de hambre y él sí no dice nada, y si no hace un concierto que para recoger fondos para los niños de La Guajira, eso es completamente ridículo realmente. Y luego que toda Latinoamérica se una. Ustedes imaginan todo México, Centroamérica y Suramérica unidos como si fueran un solo país, como la Unión Europea, con una sola moneda, con la cantidad de recursos naturales que hay en Suramérica, por Dios. Tenemos el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Acá hay oro, acá hay petróleo, acá hay todos los recursos naturales que los otros países envidian y que nos sacan de acá por medio de sus multinacionales. Si nosotros nos unimos como pueblo, vamos a lograr salir adelante y podríamos tener un nivel de vida muchísimo mejor que esos que nos roban todos nuestros recursos naturales. Yo quería dejarles como estas reflexiones. Lastimosamente tengo que decir esto, me siento como vendiendo Herbalife, pero les invito a que me ayuden con su voto este 27 de octubre al Consejo de Medellín. Les juro que yo no voy a llegar allá a robar, y en caso de que se me metan malos pensamientos, ustedes son los encargados de hacer que yo no me desvíe del camino. Ustedes son los encargados de vigilar, no solamente vigilarme a mí, sino a todos los gobernantes que tenemos en este momento, y de cambiarlos, ¿sí? Voten por mí al Consejo de Medellín este 27 de octubre, marcando la coalición Queremos y el número 4. Coalición Queremos y el número 4. Es el logo del polo con otros partidos. Y el número 4, Manuel García de la Asamblea. Él tiene unos proyectos muy interesantes. Ojalá lo conocieras más, Manuel, porque él está por allá en Urabá, pero es una persona también correcta. Yo no voy a apoyar a ninguna rata tampoco a la Asamblea. Yo confío en Manuel. Espero que no me decepcione. Y eso sí, donde Manuel se tuerza, ahí me va a tener encima también. Porque puede ser muy amigo y todo, pero lo veo haciendo cosas que no son, y ahí lo denuncio públicamente. Víctor, alcalde de Medellín, Víctor Correa, una persona muy buena persona, hombre. Él inclusive no tiene ni siquiera carro ni nada. Él fue congresista y él pudo haber tenido muchas cosas, y no, él anda en bus. Es muy bacano, porque él tiene como ese ideal de que la gente debería como utilizar más el transporte público, y da ejemplo con eso. Lo admiro mucho por eso. Y no está interesado en riquezas ni nada de esas cosas. Él sería el mejor alcalde de Medellín. Y Palau, gobernador, una persona supremamente conocedora pues de todos estos temas, y una persona completamente honesta, hasta donde yo he podido, digamos, estudiar y conocer. Entonces vamos a cambiar esto entre todos, y la verdad no me da miedo de que todos estos poderosos con los que me estoy metiendo lleguen a atentar contra mí, porque realmente no estoy hablando paja. En estos días publiqué en un grupo en WhatsApp que yo pertenezco, que yo he recibido amenazas pues por las labores y las denuncias que he hecho, y me decían: usted lo que dice es pura paja, nada más para llamar la atención. Y yo: sí, es verdad. Bueno, entonces empiezo a publiqué como 5 amenazas reales, porque yo le tomo pantalla a estas amenazas que me llegan por Facebook, por Twitter, y yo les publiqué, y yo: esta es la paja que yo hago. Y realmente ya han ofrecido hasta 10 millones de pesos por la cabeza mía, por muchas de las denuncias que he hecho. Pero la verdad no me da miedo perder la vida en esta labor, porque si uno va a perder, igual algún día se va a morir, pues si uno de algo se tiene que morir. Entonces, si es por una bonita causa, mejor todavía. ¿Viste? Igual si no me mata la diabetes. Entonces, bueno, no, quería dejarles estas reflexiones, y ojalá hoy pudiéramos hacer como el pueblo de Ecuador, que es un pueblo digno, y mi respeto y mi admiración. No como Jaime Bailey, que salía a denigrar del pueblo de Ecuador. Es que si son tan indios, que porque entonces quieren gasolina. Pues yo le diría a Jaime Bailey que pues que eso no tiene sentido, porque es que él nació en Perú. Entonces él se quiere creer como de raza aria, pues como si fuera un europeo, y pues Jaime Bailey nació en Perú y es amigo de Laura en América. Entonces, ¿qué va a decir? Por Dios, eso no tiene nada malo haber nacido en Perú. Entonces, pero tampoco que entonces denigre del pueblo donde él mismo viene. O sea, él tiene sangre indígena, entonces ¿por qué denigra de los indígenas? Yo tengo sangre indígena, todos los latinoamericanos tenemos sangre indígena, entonces ¿por qué va a denigrar de los indígenas? Bueno, muchísimas gracias, todo, nos vemos hasta la próxima vez.